Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class, and we are going to begin this week looking for a new series. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana de actividades. En primer lugar, pues esperando hayan pasado un muy buen fin de semana y vengamos con las baterías recargadas, ¿verdad? Para esta semana de actividades a nivel de las clases que estaremos teniendo. Bueno, esta semana iniciamos un new topic in English, pero también iniciamos una new series en la parte de los valores, ¿verdad? De los values que están amparados en la Santa Biblia. Vamos a estar viendo una nueva serie a partir de esta semana. De hecho, ahorita no vamos a ver todavía el versículo, ¿verdad? Pero se encuentra en el libro de Matthew, number 5, en el chapter number 5, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En los primeros versos, ¿verdad? Encontraremos todo esto. En la clase de hoy vamos a concentrarnos en hablar del título, ¿verdad? Que normalmente se le da a ese topic que vamos a abordar de acuerdo a the Bible. Tenemos acá lo que vendría siendo las bienaventuranzas. Quizás es una palabra que la hemos escuchado muchas veces y por su origen, en el contexto en el que se da, pues es muy utilizada o muy usada, digamos, en el contexto religioso. Em, Algunos incluso dicen, ¿verdad? O la traducen, ¿verdad? Dicen que otra forma de decir bienaventuranza es como decir la buena ventura o como decir dos veces bendito o doblemente bendito. Sería formas de ver el vocablo. Sin embargo, en realidad, la palabra bienaventuranza se deriva de algo que se conoce como macarismo. Quizás es primera vez que algunos escuchen el término de macarismo. Y el término, pues en español se lee así, pero el original viene en realidad del hebreo, ¿verdad? Debemos tener como antecedente que el libro de Matthew, ¿verdad? Su versión original fue escrita en hebreo, fue escrita en hebreo y no en Greek, no fue escrita en griego, porque recordemos que Matthew, pues fue un publicano, era judío y por lo tanto sabía hebreo, pero también sabía griego y también sabía latín, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la palabra fuente a macarismo, es Macarios. Quizás cuando escuchamos el nombre o la palabra, se nos viene a la mente algún familiar, algún tío, algún conocido, o sobre todo algún varón, ¿verdad? Que tenga el nombre de Macario, ¿verdad? Que quizás a algunos nos puede resultar un poco gracioso el nombre, ¿verdad? De Macario, ¿verdad? Si no sabemos el origen. Pero el nombre Macario hace referencia a Macar, que significa alguien feliz, afortunado y bendecido, ¿verdad? El de donde se deriva, digamos, el nombre Macarios. Bueno, eso en el lado del Spanish, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al español, las bienaventuranzas es sinónimo de una figura literaria que se conoce como macarismo, que se encuentra pues especialmente en la Biblia, en estas partes donde Dios de alguna manera quiere bendecir al hombre, ¿verdad? O esos capítulos de la Biblia donde hablan acerca de blessings, de bendiciones. Cuando vamos al English, en el caso del English, vamos a encontrar dos palabras relacionadas a bienaventuranzas. La primera es beatitudes, beatitudes, y la segunda es blessedness, blessedness. Estas dos, ¿verdad? Provienen pues del área inglesa. Si nos vamos a dictionary.com y examinamos la primera de ellas, ¿verdad? Que sería beatitudes, encontramos algo curioso. Y es que normalmente al ir a las palabras de dictionary.com nos aparecen las definiciones, nos dice si es un noun, nos dice si la palabra se utiliza como adjective, nos dice si se, bueno, en general nos ubica en el uso de la palabra. Y luego nos da la number one, number two, number three. Hemos visto incluso vocablos que tienen hasta
7 u 8 definiciones diferentes. Pero en el caso de esta, no encontramos una definición más que solo una, no hay más. Y la definición, de hecho, más bien es una referencia. Nos dice que Beatitudes viene de las 8 sayings of Jesus at the beginning of the Sermon of the Mount. Interesante, ¿verdad? De hecho, aquí podemos ir a buscar información en dictionary.com qué es el Sermon on the Mount o qué es Jesús a través de esos links que vemos por acá. Pero hoy no nos vamos a meter en eso, pero sí tomar como referente cuando the Lord Jesus inició su ministerio, su primer, digamos, discurso público, donde él lanzó su plataforma, ¿verdad? De lo que era su venida a esta tierra, fue en este famoso monte, que curiosamente nadie sabe el nombre. Algunos en Israel, ¿verdad? Más o menos han tratado de ubicar en dónde pudo haber estado este famoso monte, que se presume tenía que ir a dar hacia, o su vista iba a dar al mar de Galilea, pero no se sabe el punto exacto donde Jesús predicó quizás su más famoso sermón, que es el Sermon on the Mount. El sermón del monte comienza con las blessings, comienza con las bendiciones. Y acá nos dice que the word, esta palabra beatitudes, viene del latín beatus, que aquí quizás ya nos suene más el término beato, ¿verdad? En español, cuando se habla de un beato, que normalmente lo asociamos a una persona que ha sido santa en su forma de vivir o, digámoslo de esta manera, ha sido muy piadosa, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo de decir, es un beato, ¿verdad? Bueno, la situación es que esto de vitus, que viene del latín, que está relacionada a vititus, apunta más que a santidad, apunta a blessed, es decir, a bendecir, como adjetivo, alguien bendecido. And each of the beatitudes begins with the word blessed. Y aquí viene lo interesante. En español vamos a encontrar algunas Biblias, porque algunas Biblias que todas comienzan con frases como bienaventurados los pobres en espíritu, por decir la primera de ellas, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero otras versiones cambian lo de bienaventurado y ponen dichosos los pobres en espíritu. Eso en español. Ahora, cuando nos vamos al English, en el inglés, vamos a encontrar que la mayoría de Biblias en inglés comienzan con la palabra blessed, blessed. Y ahí están los ejemplos. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante esta semana y las que se vienen. De hecho, esta semana vamos a dar datos interesantes y el primero es eso, ¿verdad? Darnos cuenta que bienaventurado, ¿verdad? En el caso del español y del inglés, el texto original es la palabra hebrea makarios, que significa alguien feliz, alguien dichoso, alguien bendito. Ok, well, that gonna be all. Con eso terminaríamos y vamos hoy sí a este material. Bueno, les voy a compartir, porque no lo he enviado todavía, el material que nos va a hacer la introducción a los idioms and phrases. ¿Qué son los idioms? Bueno, los idioms son expresiones idiomáticas. Entre las expresiones idiomáticas se van los refranes y se van los dichos. Nada más que en inglés se le llaman idioms and phrases. Nosotros le decimos refranes y dichos a estas cosas. Allá se llaman idioms and phrases. En este caso, en este material que nos va a servir como la introduction for this topic, we are going to take in a look for 22 Apple idioms. We are going to talking only about apples. Bueno, la idea de traer las manzanas es con un propósito. Aunque los idioms hay de muchas cosas, hay idioms que se basan, por ejemplo, en lo que vendrían siendo la comida, in the food. Hay muchos idioms de la food. Hay idioms que se pueden basar en los colors.
Hay idioms que se pueden basar, por ejemplo, en lo que son los works o los jobs o las professions, trabajos o empleos o profesiones en específico. Es decir, cualquier cosa nos puede generar una expresión idiomática. Sin embargo, hay expresiones idiomáticas que en inglés y en español son equivalentes. Es decir, que existe una en inglés y hay una que significa lo mismo o dice lo mismo en español. Entonces, vamos desde ya con la premisa de que habrán idioms que entre inglés y español tienen como su, no quiero decir traducción, sino más bien tienen su equivalente, o sea, su expresión que es igual en un idioma y otro. Luego nos encontraremos con idioms que se pueden traducir. Por eso les decía, no quisiera usar en la primera parte decir traducción, porque hay otros idioms que se pueden traducir a uno equivalente al otro. Es decir, hay una primera categoría en donde están así, ¿verdad? Este equivale a este. Pero hay una segunda categoría donde yo puedo decir, bueno, está este en inglés y significa tal cosa. Voy a buscar uno en español que más o menos tenga esa idea y voy a tratar como de traducir, pero interpretándolo, es decir, como para que alguien me entienda mejor esta frase, pero en el otro idioma que dice otra cosa, pero el mensaje es el mismo. Y en tercer lugar, hay expresiones idiomáticas que no se pueden comprender en otro idioma que no sea su idioma original. Entonces, hay algunas de estas que si nos salimos del inglés y por más que los querramos traducir al español o a cualquier idioma, no les vamos a hallar sentido. Entonces, nos vamos a concentrar en este primer material a hablar de los idioms relacionados a la apple, a la manzana. Y hay, miren, imagínense cuántos hay, 22. Hay más, pero en ese material solo se les han puesto 22. 22 idioms, 22 expresiones idiomáticas relacionadas a una fruta. Bueno, algo tienen de bueno, algo tienen de delicious, algo tienen de interesting. Las apples, sin duda. Bueno, miren, tan interesante es este fruto que, pues, para que Steve Jobs haya decidido usarlo en sus computers, fue por algo. ¿Bien? Y de hecho, ya vamos a ver por ahí, creo que tiene que haber algo. Vamos al number one, dice Ollie Apple. Ollie Apple. Ok, literalmente. Y con eso de los idioms, vamos a ir agarrando lo siguiente. Vamos a decir la frase literalmente, ¿verdad? ¿Qué dice literalmente? Y luego vamos a ir viendo los meanings, que son los significados. Recuérdense que nosotros tenemos nuestros propios dichos, nuestros propios refranes. Y así como un dicho en español, así como un refrán en español, decimos una cosa queriendo decir otra, lo mismo sucede en inglés. Por eso es que debemos de conocerlos, porque cuando viene alguien que es native speaker y comienza a usarlos y nosotros no sabemos qué es, nos vamos a quedar igual de perdidos que Adán en el Día de las Madres. Bien, entonces veamos esta, Ale Apple. Ale Apple. ¿Qué es Ale? Bueno, es callejero. Bien, entonces Ale Apple es como una manzana callejera. Sería la forma de traducirla. Ale Apple, manzana callejera. Bueno, de hecho, Ale quizás se aplica más a algunos animales como los cats. Ale cat, un gato callejero. Ale dog, un perro callejero. Pero en este caso, una manzana callejera. Bueno, vamos a ver el meaning. Number one, a piece of manure. A piece of manure. Bueno, tenemos un ejemplo que dice, the biggest complaint about the carriage tour is the only apple the horses leave behind. Ok, ahí tenemos claro. ¿Qué es a piece of manure? Bueno, es un pedazo, ¿verdad? Es un pedazo de estiércol. Bien. Ese sería una apple, un pedazo de estiércol. Entonces, la parte acá, el uso, nos ilustra mejor. Nos dice, the biggest complaint about the carriage tours is all the apple the horse leave behind. Dice, bueno, digamos que lo que más se discute, ¿verdad? O la parte mala de viajar en estos carruajes, ¿verdad? Que son alados por caballos, ¿verdad? Es
Dale apple, dice alguien. Pues el estiércol, ¿verdad? Lo que le sale, ¿verdad? A los caballos, que también le sale a usted y a mí cuando vamos al baño. ¿Ve? Entonces, eso sería una alley apple, un pedazo de estiércol, incluso que nos encontremos en la calle, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la siguiente parte. Dice el meaning number 2. A brick or stone found in the streets. También una alley apple nos dice puede ser un ladrillo o una roca que hayamos encontrado en la calle, eh, con la cual o generalmente nos golpeamos o nos tropezamos. Ahí viene a la mente que hay una piedra en el camino. Esa sería una alley apple en inglés también. Dice alguien, I really hurt my toe kicking that stupid alley apple. En realidad me lastimé mi dedo, dice, le ponen que el toe es el dedo del pie. Kicking, golpeando, pateando, dice. Esa roca, ¿verdad? Esa roca estúpida, diría alguien. O esa piedra estúpida. Pero ahí no dice stone, dice alley apple. Alley apple. Bueno, como ya tomando en cuenta esto, bueno, ahorita estamos viendo las de las manzanas, pero como vamos a ver muchas otras más, vamos a compartir una playlist, porque vamos a ver una playlist de muchas canciones que tienen idioms, de que quizás usted las conoce y las ha escuchado, le gusten al más de alguna, pero posiblemente nunca se había dado cuenta que la canción tiene una expresión idiomática que, claro, solo se comprende en el idioma inglés. Bien, entonces ahí tendríamos la primera, ale apple. Tiene dos significados. Ya decíamos, un trozo de estiércol, ¿verdad? O bien podría ser una piedra, una roca, un ladrillo que está en la calle. No es una manzana callejera, ¿verdad? Sino que es otra cosa. Bien, vamos al number 2. Este es más un refrán, este es más una especie de refrán, es más una phrase, ¿verdad? Dice, an apple a day keep the doctor away. Y miren, tiene rima, tiene rima. An apple a day keep the doctor away. En el español, así como en el inglés, existen rimas, ¿verdad? Se pueden rimar palabras. Entonces aquí day rima con away. Bueno, literalmente vendría siendo como una manzana al día mantiene lejos al doctor. Una manzana al día mantiene lejos al doctor. Bueno, no es que el doctor que los doctores le tengan miedo a las manzanas, obviamente, ¿verdad? Dice, an expression often used to emphasize the importance of eating fruit and vegetables regularly. Es una expresión que se utiliza para decirle a los demás acerca de la importancia de comer sanamente. Entre esas cosas sanas no solo es apple, pueden ser fruits and vegetables. Veamos el uso en una oración. Okay, well, you know what they say. An apple a day keeps the doctor away. So, if you don't want to go back to the doctor, I suggest you eat more fruit and vegetables. En este caso, en este ejemplo, pues se le está diciendo claramente. Si no entiende qué es one apple a day, keep the doctor away, en la última parte se lo están diciendo más claro. Entonces, muchas veces a los niños se les dice esta expresión, es muy común decírselas a los niños. An apple a day, keep the doctor away. Pero ahí los niños pues entienden que tienen que comer una manzana al día, pero no es necesariamente literal. Se refiere a tener unos mejores hábitos alimenticios. To eat healthy food, comer comida saludable. ¿Y what is the healthy food? Okay. It is fruits and vegetables, frutas y vegetales, incluirlos en la dieta. Bueno, ahí tendríamos entonces el number 2, que como les repito, es algo muy común, ¿verdad? Que se use así, literalmente nos están diciendo, bueno, si comes sanamente, pues no vas a ir a dar donde el doctor. Eso es otra forma, digamos, de ver an apple a day keep the doctor away. Number 3, the apple of my eye.
The apple of my eye. Literalmente, la manzana de mi ojo. A veces se le pone lo de ojos en plural y a veces una modificación es decir, the apple of my eyes. The apple of my eye, the apple of my eyes. La manzana de mis ojos o la manzana de mi ojo. Bueno, esta es de las que tiene un equivalente en español, que no es igual con lo de la manzana, pero sí tiene que ver con el ojo. En español se dice la niña de mi ojo o la niña de mis ojos. Tenemos esa expresión nosotros acá, la niña de mis ojos o la niña de sí, la niña de mis ojos sería. Incluso yo creo que, ¿quién es? Jesús Adrián Romero tiene una canción que así se llama, ¿vea? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, algo así. Eh, Incluso hace referencia a un versículo bíblico. Pero bien, ¿qué sucede acá? Esta expresión realmente es bastante antigua y en algunos países, como por ejemplo en Alemania, ¿verdad? En Alemania la expresión no tiene que ver con una niña, sino que tiene que ver con un niño. No recuerdo exactamente la expresión alemana, pero la expresión alemana habla acerca de el niño de mis ojos, algo así. Lo ponen masculino, es la diferencia, que es masculino a diferencia de la expresión en español, pero en inglés no, en inglés es the apple, la manzana de mis ojos. Bueno, eh, cuando lo escuchamos automáticamente pensamos que es alguien importante o una persona favorita nuestra. Entonces dice, the meaning, used to describe a person that you cherish or favor. Es para describirnos o referirnos a una persona que la queremos mucho. Por ejemplo, un padre tiene una hija, yo le diría a mi hija, hey, you are the apple of my eye. Pero también se puede usar, digamos, con los husband, con los wife, se puede utilizar, digamos, de esa manera con las parejas. Ahora, using a sentences, Jack keep all his paperwork in bueno, no, esa está mal. Aquí vamos a tener que hacer un cambio porque ese es otro idioma el que está aquí escrito. Voy a poner uno que sea de ejemplo, ¿verdad? Entonces diríamos que no. Ese no está bien porque este es otro idioma. Aquí de hecho es apple pie. Apple pie, esa es otra cosa. No es, ese está malo. Vamos a corregir. Aquí podemos decir, vaya, si usted quiere decirle a alguna persona que pues es lo más querido, lo más apreciado para usted, pues esa es la frase. You are the apple of my eye. You are the apple of my eye. Esa sería la frase a utilizar. Sos la manzana de mi ojo. Eso es literalmente. Claro, a nivel del significado, pues nos iríamos a decir, eso tiene que ver con una persona. Lo que les quiero comentar es que lo de la expresión de la niña o el niño de mis ojos tiene que ver con la pupila. Es decir, esto se refiere a que en la pupila, sobre todo aquellas personas que sus pupilas son claras, ¿verdad? Porque los que tenemos pupilas más oscuras no se nota mucho, ¿verdad? Pero los que tienen pupilas claras, sí se quedan viendo a alguien, ¿verdad? Si alguien se pone enfrente de usted, la otra persona puede verse reflejada en su pupila. O sea, si usted se pone así a ver, ¿verdad? Eh, y hay suficiente luz y se le queda viendo la pupila de la persona que está enfrente, usted va a ver su reflejo en esa persona. Entonces de ahí viene la expresión, the apple of my eye, la niña de mis ojos o la manzana. En lo de Apple, a nivel del inglés, no se piensa tanto en el reflejo de la persona, sino que se piensa en que
la forma, digamos, de la pupila es casi parecida, digamos, a lo que vendría siendo la... Permítame que aquí están celebrando algo. Vamos a ver si podemos cerrar un poquito y tal vez se minimice un poco el ruido. Regálame un segundito. Bien, no sé si se va a escuchar bien porque están reventando aquí pólvora cerca de aquí de... la escuela queda aquí cerca de donde les gusta acá hacer varios eventos, ¿verdad? Recientemente y hay bastante ruido ahorita. Este, bueno, entonces, de acuerdo al inglés, si usted ve la pupila tiene como forma redondita como de la manzana. Se parece a una manzana, eso es lo que dice el inglés. Claro, no es perfectamente redonda, no es perfectamente redonda, pero pareciera una manzana. De ahí viene la alusión a eso. Bien. Luego, ¿verdad? Aparte de esto, en la siguiente tenemos like a comparing apple to orange. Like comparing apple to orange. Bueno, ¿qué es esto? Literalmente es como decir, ¿verdad? Como comparar las manzanas a las naranjas. Eso es lo literal. Como comparar manzanas con naranjas. What is the meaning? Dice, making an unfair comparison or comparing two things that are not similar at all. Bueno, esto es comparar cosas o hacer comparaciones entre dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, que son totalmente diferentes. Una apple y una orange, diríamos, bueno, las dos son fruits, sí, pero las apples son sweets, son dulces. Las orange, algunas son sweets, pero otras son un poco más ácidas. Entonces, son muy diferentes, son frutas diferentes, no cabe duda. Es imposible confundir una apple con una orange, a eso se refiere. En español, pues tenemos alguno parecido, ¿verdad? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, aquello del gato y la liebre, ¿verdad? No dar gato por liebre, podría ser más o menos parecido a esto. O aquel de no pedirle peras al olmo, ¿verdad? Que significa que no podemos pedirle a alguien que sea como otra cosa. O aquel otro, ¿verdad? Quizás más de abuelitas, ¿verdad? De que la chicha y la limonada que no se pueden mezclar. Son más o menos los que le podrían dar a este, pero no hay uno exacto en español igual. En cuanto al uso, dice, comparing the way those two companies operate is like comparing apple to orange. They are completely different. Comparar la forma, dicen, que esas dos compañías trabajan o operan es como comparar manzanas con naranjas. Ellas son completamente diferentes. Se puede aplicar a personas también, ¿verdad? Como comparar a dos personas que sean completamente diferentes, ya sea en physical appearance o en behavior, es decir, en la forma de comportarse. Bien, en la number 6, vamos a ir ahorita a la number 6. En esta nos dice, to be American as apple pie. Creo que con esta vamos a finalizar. Dice, ser tan americano como el pie de manzana. Bueno, that meaning to live a life that is often stereotypical American. Watching football on Sunday is as American as apple pie. Esa es una frase. Esto de ser tan americano como el pie de manzana es porque pues es costumbre, ¿verdad? O los pie de manzana son más que todo de hecho, no fueron inventados en los Estados Unidos, pero ahí es donde se han hecho más famosos, ¿verdad? Ahí es donde el consumo es muy regular. Entonces, cuando hay estereotipos o cuando las personas quieren parecerse a un norteamericano, ¿verdad? O vivir como un norteamericano, pues se usa esta frase. Y
¿qué más que la misma serie de películas de American Pie? Es decir, imagínense, American Pie ya es una saga de películas que estaba dándonos esa idea, ¿verdad? Bueno, este es un pastel de estos pie, ¿verdad? Es un pie americano. O sea, esta película tiene todos los estereotipos en cuanto, bueno, de los temas que toca esa película, ¿verdad? De los norteamericanos, pero nos hacen dar esa idea de que, bueno, este alimento es nuestro, es como las hamburgers, es como hablar de los hot dogs, es como hablar de pizza, que aunque ellos no sean los inventores de la pizza, pues el estilo americano de hacer las pizzas, pues es reconocido en todo el mundo. Entonces, American, to be American as apple pie, or maybe, cambiemos el to be, se puede usar is American as apple pie. Es tan americano como el pie de manzana, es una referencia a una de sus comidas más mundialmente conocidas, sus postres, mejor dicho, en este caso son desserts. Bueno, me voy a quedar hasta acá. That's gonna be all for today. Thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye, but remember, we are going to have another class tomorrow. Take care. Goodbye. Bye, Good night, teacher. teacher. Thank you. Goodbye.